Continuamos aquí en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México y en esta ocasión tenemos el honor de tener aquí en este espacio a Julio Velázquez, director general de Google Cloud México. Julio, es un verdadero honor tener una personalidad como tú en este espacio tan importante para el empresariado mexicano. Todo lo contrario, Enrique, gracias a ustedes por la oportunidad. Yo estoy realmente muy contento de compartir nuestra experiencia desde Google en estos tiempos tan complicados, pero también con grandes oportunidades para todos. Gracias, Julio. El eje toral de esta cumbre es la reactivación económica, porque vemos que México debe unirse en este momento para buscar el desarrollo económico y social que se ha perdido tras la pandemia. En este sentido, Julio, a mí me gustaría comenzar por preguntarte, se habla de un periodo de recuperación económica. Me gustaría conocer de qué forma las tecnologías de nube en las cuales Google Cloud es punta de lanza están permitiendo habilitar la reactivación de las empresas en México. Gracias, Enrique. Yo creo que es una pregunta súper importante y desde luego que tiene una respuesta, una serie de respuestas. Me parece que si comenzamos por lo más básico, Enrique, y hablamos de qué fue lo que sucedió con la pandemia, pues básicamente las personas tuvimos que ir a trabajar desde nuestras casas, ¿no? Y entonces la tecnología jugó un papel muy relevante en la comunicación y en la colaboración, la productividad a través de nuevos modelos de trabajo. Entonces, yendo del aspecto, si tú quieres, más básico, pero no menos importante, es que no todo el mundo estaba preparado para trabajar así. No teníamos o el ancho de banda, o los equipos de cómputo, o la seguridad, o las videoconferencias, o aquella plataforma que te permitiera colaborar. Entonces aquí la tecnología y la nube en particular ofreció soluciones importantes que hoy día seguimos utilizando y que yo creo que llegaron para quedarse, Enrique, porque además aprendimos en esta pandemia, como sabes, que el trabajo híbrido va a ser una realidad. Es decir, no necesito estar todos los días en la oficina para poder realizar mis actividades de trabajo, ni tampoco mis colaboradores lo tienen que hacer. Si el negocio está en la calle con los clientes, desarrollando, digamos, relaciones interpersonales, y puede ser tan productivo o inclusive a veces más productivo en tu misma casa, entonces, ¿cómo haces que esta tecnología la puedas explotar de aquí en adelante de una manera mucho más inteligente y te permita buscar modelos de productividad más alta? Entonces, eso me parece que es un aspecto bien importante, cuidando el bienestar de nuestros colaboradores, pero haciendo que los negocios sigan sucediendo. Ese es un aspecto. El segundo aspecto, si quieres ya un poco más de infraestructura, que tiene que ver fuertemente en para qué la nube fue creada, qué corre en la nube y cómo las diferentes clientes en diferentes industrias desarrollan sus aplicaciones o sistemas que les permiten atender funciones de negocio, pues yo te diría que con la promesa de la nube de buscar flexibilidad y elasticidad, esta elasticidad se refiere a si yo consumo poco, si tengo temporadas bajas de ventas, no tengo por qué pagar una gran infraestructura que está ociosa todo el año y bases de datos y antivirus y red de telecomunicaciones y facilities. Entonces el mundo, y esto no es algo nuevo, ya lleva, como tú y yo sabemos, 5 o 6 años al menos conceptualmente hablando. ¿Cómo puedo mejor moverlo a un esquema mucho más flexible donde yo pague por lo que utilice, donde yo pueda reaccionar de manera mucho más flexible? Por ejemplo, acaba de pasar el Buen Fin, entonces tengo varios clientes que tuvieron que aprovisionar capacidad extra para atender las demandas de los clientes y no necesitaron nada más que estar montados en la nube, obviamente bajo si tú quieres, un procedimiento de aseguranza de que todas las aplicaciones estuvieran actualizadas y tuvieran esa capacidad de cubrir picos de demanda de manera para ellos transparente, sin tener que estresar a la organización, sin tener que hablarle al CIO, y que la gente estuviera trabajando durante varios fines de semana a deshoras. Entonces, realmente la nube es un habilitador de negocios, busca eficiencias y además te reduce costos, porque realmente, como ya dije, pagas por lo que utilizas y lo vas haciendo de forma gradual. El tercer aspecto, y ya si quieres abordando un poquito más desde el punto de vista negocio, es que aprendimos, ya lo sabíamos, pero la pandemia nos aceleró lo que íbamos a hacer en años, en meses, en muchas empresas, que toda empresa requiere una puerta de entrada al mundo digital. Es decir, si yo soy un retailer, un minorista, y mis tiendas las tuve que cerrar, o soy un banco y las sucursales se cerraron, ¿cuáles son los otros medios por los cuales puedo atender la demanda de mis clientes? Y bueno, ya existía el web, ya existían las aplicaciones y los portales. En ese sentido,
los clientes en el mundo estaban preparados, pero también aprendimos que había modelos de negocios que no estaban preparados para atender la alta demanda. Te pongo un ejemplo, los call centers. A mí me sucedió que el call center de mi banco no me atendía las llamadas, no había forma de que me pudiera atender porque todo el mundo estaba hablando al call center. Entonces, no había creado en particular mi banco un modelo alterno de comunicación o un chatbot o una forma más eficiente o distinta de poder atender las dudas o reclamos de los clientes. Entonces, en ese sentido, creo que las nuevas formas de atención digital es algo que llegó para quedarse, que los clientes lo entendieron en todas las industrias y que además tienes que idealmente manejar un concepto que tú debes de haber escuchado, que es la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Claro. Que no importa por dónde un cliente accese, sea una sucursal, un cajero automático, un call center, un centro de atención a clientes o un asesor, la experiencia tenga un historial y yo sepa cuál es su demanda, cuál fue su última queja, dónde me quedé en el proceso, qué le hace falta atenderlo. Los clientes que están desarrollando esas capacidades, los clientes de Google, quiero decir, están diferenciándose del resto porque la experiencia personalizada es totalmente distinta. Entonces, resumiendo, nuevos modelos de trabajo es una forma en la que el cloud está ayudando a acelerar la economía o sostenerla. Segundo, buscando eficiencias, tratando de cambiar de modelos tradicionales a modelos mucho más acelerados digitales que te permiten la innovación. Y tercero, creando puertas de acceso y servicios no antes desarrollados para sostener el negocio. Creo que esos son algunos de los aspectos, Enrique. Julio, son aspectos sumamente interesantes. Me hablabas de Sí. aprendizajes, de cómo mantener competitividad tecnológica, pero también de nuevos modelos de negocio que se suman a esta nueva era de consumo. En este sentido y juntando estos tres aspectos tan destacados que me mencionas, me gustaría preguntarte qué industrias son las que están siendo mayormente favorecidas por la nube. Claro, muy buena pregunta. Mira, yo te diría, y las mencioné al inicio, una de ellas sin duda es, unos son servicios financieros. El tema de lo que es la banca tradicional y con la creación de las empresas financieras tecnológicas llamadas fintechs, como tú bien sabes, bueno, yo creo que esto se generó primero en el 2000, en la primera ola, tuvo su segunda fase o fase uno en el 2008 junto con justo en el crack de las hipotecas, porque ahí se encontró que podían existir otros modelos para captar dinero o para realizar pagos y ahí se desarrolló una gran serie de negocios en el mundo de empresas, new bancos, como le llamamos, o fintechs, que eran personas que ya tenían experiencia en banca o startups, estos gurús o gente que estudia en California y que innovaron nuevas formas y entonces habilitaron servicios financieros. Y ahora lo que estamos viendo es que están en una generación superior. Las fintechs, por ejemplo, primero se dedicaron a habilitar servicios financieros, pero ahora desde el core, desde el centro, están teniendo la posibilidad de reinventar y hacer servicios que antes no existían y que la banca tradicional le cuesta mucho trabajo desarrollar porque está creado en monolíticos, en sistemas, si tú quieres, un poco anticuados o que llamamos legacy, y la ideación y la innovación no se realiza en todos los casos tan rápidamente como lo puede hacer una startup. Entonces, todo lo que es servicios financieros tiene un mundo impresionante de conectar servicios, de crear ecosistemas, ¿no? O sea, si yo soy muy bueno para pagos, por ejemplo, tengo un cliente que es Broxel, que decidió justo en este año hacer una alianza con nosotros. Ellos han desarrollado durante mucho tiempo servicios de pago, son un jugador muy importante. Y lo que ahora ideamos juntos es, bueno, si tú ya has desarrollado servicios financieros específicos y alguien más los requiere en México o en Latinoamérica, ¿por qué empezar desde cero? ¿Por qué comenzar from scratch, como dicen los norteamericanos? ¿Por qué no puedes disponibilizar ese servicio monetizándolo, poniéndolo disponible en una plataforma, que en este caso es el Google Marketplace, y entonces le vendes un componente, una pieza de software, pero que tiene una función de negocio específica, por ejemplo, para análisis de crédito, para cobranza, para realizar pagos, para que alguien más lo utilice. Y ayudamos en esta economía digital para que todo el mundo adopte activos digitales y yo, por otro lado, ya lo desarrollé, ya está aprobado, lo puedo monetizar. O sea, yo le cobro un porcentaje de la transacción o un pequeño fee a ese tercero, le ayudo a desarrollar y este negocio de ecosistemas es fantástico porque todos los temas se conectan. Entonces, la banca y digamos que todo lo que es el sector financiero es un gran lugar para seguir desarrollando estas ideas. Es una de las industrias bollantes. La otra es la del retail, ya lo comenté. O sea,
nosotros no pudimos dejar de comer en la pandemia, ¿no? Y no podíamos ir al súper y entonces empezamos a idear y pedíamos el súper por las apps. En algunas encontramos que llegaba no a la hora que nos habían dicho. En algunas ocasiones también cuando compramos algo en línea, y esta es una experiencia frustrante que seguramente tú has vivido, primero probablemente te hacían un doble pago, alguna página que por ahí no estuviera totalmente probada. Otra experiencia muy mala de usuario final es que compras y no sabes cuándo te llega el producto y no tienes algo que te garantice la entrega o que te esté avisando que ya va en camino, o que hay un inventario out of stock, que está fuera de inventario, entonces que te piden cancelar la transacción. Entonces, el retail, por naturalidad de no poder ir a adquirir los productos, evolucionó rápidamente y está siendo uno de los lugares también de gran bollantes en este tipo de tecnologías y adopciones, porque se requieren reinventar y buscan tanto la banca, fíjate, como el retail, la hiperpersonalización. ¿Qué es la hiperpersonalización? Es Hey, realmente tener experiencias puntuales. O sea, saber, Enrique, no solamente qué tipo de transacciones hace conmigo como banco o como retailer. Enrique, ¿qué otros comportamientos tiene las redes sociales? ¿Qué tipo de productos está buscando? ¿Qué tanto accesa a páginas de tecnología o productos para esquí acuático? Entonces, ¿cómo esa información la puedes cruzar y puedes generar, experiencias muy personalizadas que uno realmente agradezca y que no se conviertan en esos correos que todos hemos recibido que llegan a ser abrumadores, el spam email que yo le llamo, donde te ofrecen algo que no necesitas, que no estás buscando o que ya compraste? Entonces, cada vez más las experiencias van a ser de individuos, Enrique, y el que logre tener ese conocimiento a través de los datos, y ahí la nube juega un papel súper importante, son las empresas que se van a poder distinguir, porque entonces van a dirigir ofertas muy particulares en el momento adecuado. Fíjate lo importante: persona, tiempo, espacio. ¿Dónde estás? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás en un lugar donde hace calor? ¿Estás con tu familia? ¿Quieres ir a un espectáculo? ¿Quieres una buena cena? ¿Estás ubicado en una zona hotelera de, digamos, elite, o estás moviéndote más en zona? Todo ese conocimiento geoespacial de experiencia, cuando tú lo cruzas y además tienes el conocimiento propio de la empresa, de lo que significa el cliente Enrique Miranda, pues tienes una posición única ante tus competidores. Y eso es algo que realmente te hace distinto, ¿no? esta tendencia Entonces, hiperpersonalizada de la que tú me platicas es muy atractiva para la comunidad empresarial que nos ve hoy a través de esta cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Pero además de estas oportunidades, Julio, creo que también existen retos que todas empresas enfrentan cuando buscan digitalizar sus negocios. ¿Cuáles son las que desde Google han logrado identificar? sí, mira, todo empieza por el journey, y el tema de la nube no es un tema, si bien es un concepto tecnológico de llevar los servicios fuera de tu compañía a un lugar donde esté más seguro, opere de mejor manera. Realmente toda esta ideación y capacidades debe de empezar desde el line of business, desde la dirección general. O sea, no se trata de solamente mover aplicaciones a la nube, sino se trata de reinventar el negocio. Cómo a través de la tecnología puedes idear modelos que antes no existían, ¿no? Ya hay muchos ejemplos muy trillados, ¿no? Como el de los taxis o el de los hoteles, ¿no? Que reiteradamente se comentan. Pero todo el mundo diría, oye, pues fue una idea muy fácil, a mí se me hubiera ocurrido. No, a nadie se le ocurrió. Y realmente creo que el acierto fue que pudiste conectar clientes con assets, alguien que tenía propiedades, inmuebles, hoteles o autos, un medio de pago, un mapa para poder trazar la ruta, en cuánto tiempo llegaba. Todo esto es lo que hay que idear. Entonces, regresando a tu pregunta, es, ¿qué es lo que quiero lograr a través de la digitalización de mi negocio? ¿Cuál es el área que yo quisiera desarrollar? ¿Cuáles son las nuevas fuentes de ingreso que quisiera yo generar? ¿O cuáles son también las eficiencias y cuáles son los costos que a través de la tecnología pudiera yo estar recortando? Entonces, es una discusión top level, top down, donde nosotros asesoramos a los clientes y nosotros adoptamos un rol mucho de industria, Enrique. O sea, tratamos de compartir con los clientes qué estamos haciendo en el retail, o qué hacemos en manufactura, o qué hacemos en servicios de salud, cómo creamos, por ejemplo, en salud un expediente único del paciente. Este es un tema ya muy viejo que no hemos logrado en los países, que saber qué padecimientos, en qué hospitales, qué enfermedades has tenido en el pasado, y acelerar realmente la atención de usuarios. Todo eso puede estar en la nube, en un repositorio. Entonces, de lo que se trata es habilitar los servicios. La tecnología per se está ahí disponible. Lo que se trata es de crear estas nuevas ideas. Y uno de los desafíos, te digo, es empezar
pensando hacia dónde se quiere llegar. Esa es la primera pregunta que se le debe preguntar al director general, al director de ventas, al director de marketing, al director de finanzas. Las conversaciones van acompañadas del CIO, porque el CIO es el que habilita y es el que junto con Google y otras empresas podemos disponibilizar, pero todo parte de una conversación de negocio y eso es lo que ha evolucionado de manera importante, ¿no? Oye, Julio, mencionas aquí el tiempo acerca, como nos mencionas un poco acerca de cuál es la pregunta que debieran establecerse, cuál es la principal pregunta con la que ustedes llegan con sus clientes para buscar asesorar. Pero supongo que, por ejemplo, en el tema de los CFO está mucho el tema de nosotros buscamos llegar hacia una mayor rentabilidad. ¿Cuál es la verdadera rentabilidad de la nube? Voy a poner aquí un ejemplo. De acuerdo con Gartner, se espera que el gasto global en servicios en la nube supere aproximadamente los 482 mil millones de dólares en 2022. Esto frente a los 313 mil millones de 2020. Hay un crecimiento del 54%, Julio, pero además de este crecimiento en gasto, ¿qué podemos decir de la retribución en la inversión, del retorno? Sí, esta es una muy buena pregunta y muchos de los clientes me preguntan si realmente la nube es un camino más barato, ¿no? Para resolver problemas de tecnología. Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que en esta evolución, Enrique, uno tiene que aprender y tiene que guiar a los clientes para ser muy inteligentes en la toma de decisión de cuáles son las primeras cargas o aplicaciones deseables para mover, cuáles son aquellas que nos pueden traer el retorno de inversión más rápido, cuáles son idóneas, porque no todo tipo de aplicaciones están preparadas, algunas están un poco, déjame decirte, codificadas o con un candado que no permite la adopción de manera tan sencilla. Entonces, una buena asesoría, un buen acompañamiento, un buen assessment que hacemos nosotros para entender a través de herramientas que utilizamos cuáles son las dependencias es fundamental. Mudarse a una infraestructura basada en la nube, la verdad es que minimiza los costos de infraestructura. Eso es una realidad, ¿no? Al tiempo que abre técnicas de vanguardia como el aprendizaje automático para obtener mayor conocimiento. Entonces, ese es un camino sin duda, pero hay otras fuentes de ingresos. O sea, no todo con el CFO tiene que ser a través de reducción de costo. Hace rato hablé un poquito de los datos. Los datos es el mayor activo que las empresas tienen y son pocamente explotados. Hay quien llama incluso en inglés el dark data, o sea, el dato oscuro, porque tenemos inclusive bodegas, o en inglés el data warehouse de datos, donde acumulas transacciones de muchos años de tus clientes y lo tienes ahí almacenado pagando grandes cantidades de dinero sin tener por ejemplo, análisis predictivo. ¿Qué es lo que va a hacer el cliente en los próximos 5 años? ¿Qué producto va a adquirir? Entonces, cuando nosotros somos capaces como compañía de realmente activar esa data y ponerla disponible para monetizar, es que realmente podemos decirle a un CFO que está en la capacidad de generar nuevos revenue streams. O sea, que puede empezar a facturar nuevos servicios o trasladar nuevos productos. Me parece que es un aspecto súper importante, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Nosotros en la Europea, es una tienda que todo el mundo conocemos, Claro. llegamos y propusimos mover su ERP, su aplicación central que se conecta con todo lo que es el inventario, finanzas, etcétera, moverlo a la nube. En un año, en menos de un año, en cuestión de meses, movimos esta carga y en lo que va de esa fecha hasta ahora han ahorrado 32% en gastos. Y se espera que para el año que entra puedan ahorrar hasta un 50%. Simplemente de mover un sistema central ERP que corría en un ambiente tradicional de servidores y que tenía gente ahí, a un ambiente totalmente administrado donde nosotros tenemos una gran experiencia y no solo les bajamos el costo, sino que ahora estamos ayudándoles a acelerar el uso de los datos para generar nuevos modelos de negocio. Entonces, sí, la conversación siempre va por ahí, Enrique, y yo digo que siempre hay ahorros y eficiencias, siempre y cuando haya una buena planeación, una buena asesoría, y eso es parte de lo que hace Google Cloud. Gracias. Julio, para cerrar esta participación tan valiosa que nos has hecho favor de compartir, me gustaría preguntar una visión sobre cuál es el rol que tiene Google para impulsar la economía de México a través de la tecnología en este momento tan preocupante quizá para la situación económica de muchas empresas, pymes en específico. Sí, muy buena pregunta, Enrique. Mira, nuestro rol es un rol muy amplio porque no solamente activamos negocios, sino también creemos que es una gran oportunidad para crear talento en el país. Sabemos de los jóvenes, de la preparación que están teniendo y estamos teniendo un foco muy específico para ayudar a desarrollar la siguiente ola
de ingenieros, de gente que pueda ser, no solamente en México, pero también fuera del país, ser utilizada y que tengan una carrera tan amplia en todo esto que se viene en la economía digital. Entonces, te voy a hablar de algunos programas que te pueden servir como referencia. Por cierto, en el 2020, el 75% de las organizaciones que fueron encuestadas durante la pandemia dicen que ellos han adoptado de una manera seria la transformación digital y que están redirigiendo sus presupuestos de tecnología para buscar nuevas formas de hacer las cosas. Pero en particular, hablando de cómo activamos, te hablo de algunos ejemplos. Nosotros creamos en este año, en abril, un centro de soporte global para la tecnología de nube de Google. ¿Qué significa esto? Hemos contratado a decenas y decenas de ingenieros ubicados geográficamente en México que van a atender a clientes de gobierno, que van a atender a empresas corporativas, pymes, a todo tipo de clientes para dar soporte a la realización de los proyectos de tecnología que tengan con Google. Entonces, esto es una gran inversión que nos tiene muy orgullosos porque estamos dando trabajo a gente talentosa y desarrollando nuevos profesionales. Por otro lado, lanzamos en septiembre un programa que le llamamos STEM para mujeres. STEM es ciencias, tecnología, electrónica y matemáticas, ingeniería y matemáticas. Hemos formado a más de 200 ingenieras. Creemos que el tema de igualdad es súper importante y diversidad en nuestro país. Es parte de la cultura de Google. Estamos preparando a mujeres ingenieras para que puedan incursionar a los nuevos trabajos dentro de Google, con nuestros asociados de negocio o con nuestros clientes. Estas personas no solamente recibieron entrenamiento, sino que van a ser certificadas, pero también les dimos cursos de soft skills, que aprendan a comunicarse, a desarrollar un currículum, a poder idear proyectos. Entonces es un programa muy amplio donde hemos invertido y estamos apoyando a profesionales mujeres, ¿no? Tenemos otro programa también que es el Hero, le llamamos Cloud Hero. Es una especie de hackathon donde nosotros ponemos un problema de negocio universitario, los capacitamos en nuestras herramientas y después les damos un desafío durante un cierto tiempo para que puedan idear y resolver un problema de negocio, desarrollan habilidades en la nube, con lo cual su currícula se amplía, pero también tienen la posibilidad de ser reconocidos y, digamos, crear una currícula alrededor del proyecto que resuelven junto con Google. Hemos tenido también una feria de talentos en México. Entonces, son muchos aspectos, Enrique. En lo humano en particular, creemos que tenemos un gran aporte y una gran responsabilidad social para ayudar a las nuevas generaciones de profesionales, pero también con nuestra tecnología de punta hacia los clientes, haciendo ideación y, como te decía en un inicio, trasladando conversaciones de negocio, conversaciones de alto impacto con arquitectos y con especialistas, y siempre haciendo referencia y buscando casos de éxito en el mundo que puedan ser replicables en nuestro país, o viceversa, llevar casos de México hacia otras geografías que también está ocurriendo. Entonces es una gran responsabilidad y dentro de eso solamente te agregaría algo. Somos altamente responsables socialmente hablando, hasta en la tecnología, en el sentido de que anunciamos que hacia el 2030 nosotros somos la nube más limpia del mundo. Esto quiere decir que en el 2030 vamos a tener 0 emisiones de carbono en el mundo. Y eso es una gran responsabilidad porque no solamente hablo de los centros de datos, hablo de los edificios donde las personas trabajamos, cualquier instalación, cualquier centro de desarrollo y de investigación va a tener emisiones 0. Esta es una gran inversión, pero también una gran responsabilidad, porque nosotros nos comprometemos y queremos trasladar también ese valor hacia la industria y hacia el mundo. Entonces, es un gran proyecto fascinante, Enrique, en el cual estamos participando, básicamente. Julio, sin duda, a través de tu participación podemos darnos cuenta de que el avance tecnológico no está exento de humanismo. Te agradezco mucho la participación que tienes en esta 7ª edición de la cumbre. Gracias por el espacio. Sin duda, tener a Google es muy importante para nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique. Te mando un abrazo a la distancia y te agradezco la oportunidad de comunicarme con todo tu público. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Continuamos aquí en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Estuvo con nosotros Julio Velázquez, director general de Google Cloud México.